Ciudadanos psicológicamente alfabetizados. La biología de la mente que nunca nos enseñaron. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero empezar con una idea sencilla, pero hasta cierto punto profunda. Nuestro sistema educativo nos enseña la biología del cuerpo, pero muy pocas veces nos enseña la biología de la mente. En la escuela aprendemos cómo funciona el mundo físico, cómo caen los objetos, cómo se multiplican las células, cómo se conjuga un verbo, pero casi nunca cómo funcionamos nosotros por dentro, cómo se forma una emoción, por qué aparece la ansiedad, cómo nace un pensamiento, o qué mecanismos internos moldean nuestras decisiones. Vivimos de nuestra mente, pero casi nadie nos explica cómo opera ese mundo interno. Y ese vacío, ese analfabetismo psicológico, tiene consecuencias. Desde pequeños nos alfabetizan para comprender la realidad externa. Sabemos identificar un animal, leer un mapa, resolver una ecuación, memorizar procesos tan complejos como la fotosíntesis. Pero, ¿quién nos enseñó a leer una emoción? ¿Quién nos explicó qué es un sesgo cognitivo? ¿O por qué a veces reaccionamos con impulsividad, miedo, evasión o culpa? ¿Quién nos enseñó cómo escuchar al otro sin interpretarlo desde nuestros propios temores? ¿O cómo funciona el estrés, el apego, la atención o la memoria que usamos todos los días? La educación nos da herramientas para entender el mundo de afuera, pero casi nunca para entender el mundo de adentro. Ahora quisiera abordar algo que parece complejo y es la naturaleza biopsicosocial del ser humano. En definitiva, somos seres biológicos, un cuerpo, un cerebro, hormonas, impulsos, redes neuronales que se activan o se inhiben, pero también somos seres psicológicos, pensamos, recordamos, sentimos, nos anticipamos, interpretamos, fantaseamos. Y por supuesto, somos seres sociales. Vivimos en relación, en cultura, en normas, en lenguajes compartidos. No existimos separados. Lo que sentimos depende de nuestro cuerpo, lo que pensamos depende de nuestra historia, y lo que decimos depende del contexto social en que nos rodeamos. No somos solo biología, no solo somos mente, no solo somos sociedad. Somos un entretejido de los tres. Por eso la psicología es tan necesaria, porque se ocupa exactamente de esas interacciones. A diferencia de otras ciencias, y me refiero a las ciencias físicas, la psicología tiene un desafío particular. Su objeto de estudio no es un objeto, es un sujeto. La física estudia los cuerpos, la química estudia sustancias, la biología estudia organismos, pero la psicología estudia personas, personas que desean, que dudan, que temen, que recuerdan, que imaginan, personas que reaccionan, se contradicen, cambian y aprenden. No estudiamos cosas, estudiamos vidas en movimiento, significados. Relatos internos, conductas que tienen intención, emociones que tienen una historia. La psicología exige reconocer que cada sujeto es activo, que interpreta, que se resiste, que se transforma. Por eso, enseñarla no puede ser simplemente dar un conjunto de teorías, debe ser enseñar a comprender la experiencia humana. Ser psicológicamente alfabetizado no es leer manuales de psicología ni analizar a los demás desde la distancia. Es entender los principios básicos de cómo funciona la mente, cómo se regula la emoción, cómo se consolida la memoria, por qué exageramos o minimizamos, por qué evitamos, buscamos, nos defendemos, cómo se forman los prejuicios, cómo opera la motivación, cómo aprendemos, olvidamos y reconstruimos. Es poder decir, sé lo que me está pasando, entiendo por qué reaccioné así, puedo regular esto o puedo tomar distancia. Es tener herramientas para vivir. Imaginémonos por un momento una sociedad donde todos supiéramos psicología básica, donde los niños aprendieran a reconocer sus emociones, donde los adolescentes conocieran sesgos cognitivos, donde los adultos entendieran el estrés y la ansiedad como fenómenos normales, donde los docentes usaran la psicología del aprendizaje para enseñar mejor. Una sociedad donde se comunicara con menos violencia,
se escuchara con más empatía, se comprendieran los conflictos relacionales y pedir ayuda no fuera un acto de vergüenza, sino de alfabetización. Quizá no resolveríamos todos nuestros problemas, pero tendríamos un lenguaje para enfrentarlos, un marco para entendernos, un puente para relacionarnos. Conocerse no es un lujo espiritual, es una necesidad cotidiana. La alfabetización psicológica empieza cuando uno aprende a observar su propio mundo interno, cómo piensa, cómo interpreta, cómo reacciona, qué nos calma, qué nos activa, qué se repite una y otra vez. Entenderse es comenzar a existir con mayor claridad. Ahora, quiero retomar a la frase inicial. Nuestro sistema educativo nos enseña biología del cuerpo, pero muy pocas veces biología de la mente. Nos enseña a comprender el mundo exterior, pero deja en la sombra al mundo interior. Ese donde se originan nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestros vínculos, nuestras esperanzas. Sin alfabetización psicológica caminamos a ciegas, creyendo conocernos cuando apenas rozamos la superficie. Somos seres biopsicosociales, hechos de historia, biología y cultura. Somos seres que buscan sentido, que necesitan comprensión y que se transforman cuando empiezan a entenderse. Ser ciudadanos psicológicamente alfabetizados no es un lujo, es una forma de vivir con más conciencia y más claridad. En definitiva, más humanidad. Gracias por acompañarme, gracias por querer entender un poco más este mundo intenso. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.